Sí. Yo conocí a Skinner bastante y fue muy interesante. Yo nunca estudié con Skinner, nunca, pero sí lo conocí bastante. Estuve en su casa, su hija la trajimos a Colombia, a Julie, y me he seguido manteniendo en contacto con Julie. Interesante, un personaje de la historia. Sí, yo fui a su oficina en el 73, por primera vez, esa oficina en Harvard, y la última vez que lo vi fue en la conferencia 8 días antes de morirse. Es que me dictó una conferencia en la APA 8 días antes de morirse, y yo estuve en esa conferencia, estuve hablando con él largamente, o sea que tuve un buen trayecto de él. Y fue una amistad interesante porque hablábamos de muchísimas cosas y tengo una colección de cartas importantes, que es que eso, yo tengo una cantidad de cartas de gente muy importante, que espero que cuando yo me muera algo se haga con esas cartas, porque en esa época la gente escribía cartas, ahora no se escriben cartas. Bueno, están los correos que... Pero eso se borra, se muere, ¿no? Sí, pero es que las cartas eran disquisiciones sobre muchos temas, ¿no? Y ahora lo que se dice es: me encontraré contigo a las 5. Chao, y pum, y bueno, uno lo borra después. Además, la mano escribía, entonces le daba el toque personal también. No, muy interesante, cuando lo hacían, claro, en las máquinas de escribir y tal, pero es más, sí, tiene esa calidez de la carta física, sí. No, y además eran tratados largos, eran cosas, el correo electrónico es una cosa muy puntual y muy informal. O sea, ciertamente. Entonces las cartas están disponibles algún día para publicarse. Estamos haciendo historia con lo que usted está diciendo aquí, mire eso. Tengo carta de Maslow, tengo carta de Luria, de Paul Frees, pues de Skinner muchísimas. ¿De Piaget tiene algo? No, de Piaget no tengo nada. Yo a Piaget lo conocí y estuve hablando con él. Muy interesante. Hay 47 personas, además del doctor Skinner, que nos amplían opciones de cómo va a ser la psicología en el futuro. Pues, doctor Ardila, ¿cuáles son las principales predicciones que hacen sus entrevistados con respecto a la psicología como disciplina? Bueno, en el último capítulo del libro La psicología en el futuro, yo hago como una síntesis, una recopilación de todo lo que salió de esas entrevistas a lo largo de estos años. Y más o menos en un brevísimo resumen, uno es sobre la importancia de la psicología, la gran relevancia que la psicología tiene como ciencia para entender los fenómenos del comportamiento humano y animal, porque la psicología no es la ciencia del hombre, la ciencia del hombre es la antropología, es la ciencia del comportamiento que incluye tanto seres humanos como animales. Eso es uno de los puntos que todo el mundo enfatiza en las entrevistas. Otro es que la psicología está fragmentada en muchos puntos de vista, en varios puntos de vista o enfoques, y que eso no es positivo para la psicología. O sea, que nadie gana nada teniendo múltiples psicologías, que la psicología debe, no, porque debe no es la palabra, es una, y que es preferible conceptualizar los puntos de convergencia que los puntos de divergencia. Otro es algo que es interesantísimo y con lo cual podemos hablar mucho más. Sí, debería estar más integrada, ¿no? Debería estar más integrada, sí. Y eso les preocupa mucho a los entrevistados. A muchos. Eso lo mencionan mucho, sí. Otro es el tema de las metodologías. La metodología tradicional fue la metodología cuantitativa, la que todos estudiamos, la que todos enseñamos, la que todos sabemos. Y ahora aparecen las metodologías cualitativas, que son supremamente útiles en ciertos campos específicos. Y hay muchos conflictos entre metodología cuantitativa y metodología cualitativa, y lo que obviamente es claro es que cada tipo de metodología tiene su lugar. Si usted va a estudiar un cierto fenómeno, hay ciertas metodologías que son más apropiadas para estudiar ese fenómeno.
O sea, no se debe hacer metodolotría, lo que sea, adoración del método, sino que el método se debe adaptar al fenómeno que uno va a estudiar, que uno está estudiando. O sea, en lugar de las metodologías cualitativas y en lugar de las metodologías cuantitativas es otro tema que se trabaja ahí. Otro tema que es importante es el hecho de que la psicología se está moviendo como en dos grandes vertientes. Una es la vertiente de las neurociencias y otra la vertiente de los fenómenos sociales. O sea que tenemos una psicología o una manera de hacer psicología o un campo de la psicología que está muy centrado en los fenómenos de la neurociencia, o sea, el funcionamiento del cerebro, la manera como cambian ciertas cosas cuando uno aprende, cuando cambia en relación con las emociones, las diferencias individuales, todo ese tipo de cosas. Y otra que es más relacionada con la influencia de los factores sociales, de los factores políticos, etc. O sea, serían como dos bloques. Todo eso es psicología, pero son como dos bloques centrales y los fenómenos convergen en esos dos bloques. Por ejemplo, usted está estudiando el desarrollo humano y obviamente tiene que estudiar el desarrollo del cerebro, pero también el desarrollo de los valores, por ejemplo, de los valores que la cultura está tratando de transmitir a las siguientes generaciones. O sea que eso sería más o menos las dos formas. Todas estas cosas son cosas que surgieron, no es cosas que yo pensé antes, son cosas que surgieron de las entrevistas. Otro es el número de psicólogos, que hay muchos psicólogos en el mundo. Superpoblación de psicólogos, hablaba. Que hay que hay muchos psicólogos. Eso tampoco se preguntó. Otro es los cambios de género. La psicología siempre fue una profesión masculina en todo el mundo y en los últimos años, especialmente en los países latinos, es definitivamente una profesión femenina. En Colombia es 75% de mujeres, según las estadísticas que yo conozco y que yo he recopilado y que yo creo que son correctas. 75% mujeres. Las mujeres están haciendo muy buen trabajo en psicología. Las mujeres, no por ser mujeres, sino por ser personas y por ser científicas y por ser todo esto, están haciendo muy buen trabajo. Pero lo que se habla ahí es que los cambios de género, el hecho de que la psicología es pues en este momento en América Latina es clarísimo, pero también en otros países de Europa, etcétera, es básicamente una profesión que está tendiendo cada vez más a ser una profesión femenina, con excepción del Oriente, o sea, Japón, China, etcétera, donde es básicamente una profesión masculina y las mujeres son una minoría muy pequeña. Pero de todas maneras, el hecho de que en general la psicología se está volviendo una profesión más femenina hace que ciertos rasgos sociales de la profesión cambien. Yo estoy seguro de que los entrevistados que se refirieron a este tema no son machistas. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Eso sí, yo meto la mano en el fuego por ellos, de que no es una cosa machista, sino que la sociedad es la que es machista. O sea, no son ellos los que son machistas, sino la sociedad es la que es machista. La que dice, por ejemplo, que a las mujeres les pagan menos, que a las mujeres les dan cargos de menos responsabilidad, que a las mujeres les interesan más los métodos intuitivos y no los métodos cuantitativos, les interesa trabajar más con niños que con animales. Entonces en la psicología del futuro se trabajará más con niños que con animales, porque serán más mujeres y a las mujeres no les interesa trabajar tanto con animales, pero eso es machismo, porque a las mujeres sí les interesa trabajar con animales. Y otra cosa que dicen es que a las mujeres no les interesa trabajar con computadores. Eso es mentira, claro, eso es mentira, esas cosas no son verdad. ¿Sí? Pero de todas maneras, ese tema surgió y es un tema bien importante. Es interesante. Y a mí me parece que es un tema como sin relevancia. Y además que nuestros observadores de este video serán muchísimas damas. Qué maravilla, me muchísimas encanta. Colegas me encanta que lo sean. Ajá. Es curioso, en el libro hay 4 entrevistadas de las 48. Hay más de 4 damas. Sí. Es que no se eligió
yo no soy machista, por favor, y entonces no se eligió con base en género. Ajá, sí. No era relevante. Ajá. O sea, ese punto no. Es como si como votar uno con base en género, eso no es. Sí. Eso se vota con base en capacidades de la persona. O sea, la competencia y la evaluación es un factor que no es el factor central, aunque pueda ser un factor relevante, pero no es el factor central. Entonces las mujeres que hay ahí son líderes en la psicología, y no lo son por género ni nada por el estilo. Ahí en el libro varias de las personas entrevistadas han sido líderes científicos, pues eso es claro que son muchos líderes científicos, casi todos o todos, y además de eso han sido también líderes gremiales. Por ejemplo, presidentes de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica, presidentes de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, presidentes de la American Psychological Association, presidentes de la Sociedad Interamericana de Psicología, etcétera. Entonces han sido líderes gremiales y no únicamente líderes científicos en algunos casos. Muy bien, muy interesante esto. La investigación científica es la que le ha dado pues identidad, seriedad, reconocimiento a nuestra profesión. Tenemos como 130 años, si hacemos una cuenta rápida, de una psicología reconocida y con identidad. ¿Qué innovaciones se prevén en el campo de la investigación cuando sus entrevistados hablan sobre este tema? Sí, es un tema que hablan mucho sobre perspectivas de investigación, y yo creo que se centran las respuestas en lo que mencioné antes, de una tendencia hacia aspectos relacionados con neurociencias y otro hacia aspectos relacionados con temas de carácter social. Por ejemplo, si vamos a evaluar, no sé, el diagnóstico psicológico, va a salir prontísimo el DSM-5. Entonces, se dice que en ese va a haber un balance bastante apropiado entre los factores neurocientíficos y los factores culturales, porque hay ciertas cosas que son definitivamente culturales, o sea, que es normal y que es anormal definitivamente es cultural, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, relacionadas con la esquizofrenia, con el autismo, etcétera, que además de los factores sociales tienen una base orgánica bien seria. Entonces, todas esas cosas los tratan mis eminentes entrevistados. Muy bien. Incluso se habla mucho de la psicología social como una de las fuertes, aunque en este momento piensan que no está suficientemente madura, pero que va a ser una de las opciones pues interesantes en el futuro, por toda la problemática social del planeta. Exactamente.